Buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con todos ustedes este momento especial, momentos memorables, momentos que no siempre se dan. Así es que no quisiera en esta oportunidad dejar de saludar a todas las personas que de una u otra manera colaboran con este instituto y que realmente nos permiten a nosotros desempeñar las labores que nuestros estatutos rezan. Quiero agradecer al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, a su equipo, al arquitecto Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial, que han sido convocados y parte de su equipo a este evento. La Alcaldía de Panamá, a la Dirección de Planificación Urbana, la arquitecta Paulina Bosa, que también nos debe estar acompañando. De igual manera, quisiera dar un saludo al ingeniero José Agustín Espino, de la Dirección de Planificación Territorial del MEF. De igual manera, la Alianza Intergremial, del cual el IPAUR es miembro activo. Llámese CAPAC, a su presidente, el ingeniero Jorge Lara, a PEDE, a su presidente Elisa de Suárez, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, a José Ramón Icaza, al presidente de ACOVIR, al ingeniero Francisco Chen, al presidente de Convivienda, el ingeniero Gabriel Díez. Igualmente un saludo cordial a los amigos del COAR, a las amigas del Círculo de Arquitectas de Panamá, que también nos acompañan hoy. Tenemos gremios y alianzas, tenemos con gremios, asociaciones, alianzas importantes. También invitados y quiero saludarlos. Fundación Natura, el arquitecto Lisandro Madrid. Parque Metropolitano, a la directora, la licenciada Dionora. Al Consejo Empresarial Logístico, al presidente saliente, el señor Rodolfo de la Guardia, y al presidente entrante, Alberto López Tom. Al Centro de Competitividad de la Región Occidental, Secombro, un saludo al ingeniero Felipe Ariel Rodríguez. A la Facultad de Arquitectura y su nuevo decano, al arquitecto Lisandro Castrillón. De igual manera, y no se me puede pasar, un saludo afectuoso y del corazón a la señora Leticia de Holzer, esposa de nuestro distinguido y prestigioso arquitecto Richard Holzer, que nos debe estar escuchando y debe estar conectada con nosotros. De igual manera también a Michelle Amarúa y a Chio, hija del arquitecto Marcelo Narbona, que nos acompaña en este momento. Al licenciado Carlos Sucre, de la Fundación Holzer, al arquitecto Carlos Clemán, al arquitecto Humberto Mena y al arquitecto Álvaro González Cler, miembro especial, fundador del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, que hoy nos honra con su presencia de manera virtual. De igual manera, a todos los miembros de este prestigioso instituto, el IPAUR, a su junta directiva, y de igual manera al arquitecto Humberto Echeverría y al arquitecto Edwin Brown. El arquitecto Edwin Brown, miembro fundador del instituto, expresidente del IPAUR. El arquitecto Humberto Echeverría, miembro fundador del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo. Ambos serán los panelistas esta noche. No puedo dejar de saludar y agradecer a nuestros benefactores, amigos del IPAUR, a las empresas Ocean Cross e Iproelsa, a Electriza, a Procasa, a Inmobiliaria Residencial, al Grupo AIESA, al Grupo Fridama, al Banco Nacional y próximamente la Caja de Ahorros. Espero que no se me haya quedado nadie por fuera, la verdad que sería un pecado. Hoy nos toca honrar la memoria de dos grandes arquitectos, miembros del IPAUR, arquitectos de trayectoria profesional, arquitectos de trayectoria nacional e internacional. Son los arquitectos Ricardo Holzer, más conocido como Richard Holzer,
y el arquitecto Marcelo Narbona. El arquitecto Holzer, arquitecto diseñador por excelencia. El arquitecto Narbona, arquitecto por excelencia urbanista. Y además debiera comentar un gran amante de las artes pictóricas. Es muy probable que la colección más grande de obras de arte en Panamá sea propiedad del arquitecto Narbona y ahora de su familia y de todos aquellos que poseen una obra de él. Es curioso comentar, el arquitecto Holzer y Narbona fueron socios probablemente por 40 años. Fallecen en enero de este año 2021, con una diferencia de 2 días. Lo comento porque siendo socios toda una vida, muriendo el mismo mes y 2 días de diferencia, hay mucha casualidad. Deben estar juntos en el ámbito celestial, en otra dimensión, probablemente disfrutando de este homenaje póstumo a ellos denominado remembranzas. Estos grandes profesionales serán honrados no solo por esa trayectoria profesional impecable, sino por los valores, principios y ética que mostraron durante toda la trayectoria en su ejercicio profesional, demostrando esa honradez, esa responsabilidad y ese compromiso para dar de sí lo mejor por la sociedad, por nuestro territorio, por nuestro país, por este gremio y por nuestras profesiones. Con sus actuaciones en esta trayectoria profesional impecable de no menos de 25 años dentro del instituto, ambos contribuyeron al logro de los objetivos y metas que rezan en nuestros estatutos. No quiero terminar mis palabras de bienvenida sin antes hacer algunos comentarios sobre lo que yo denomino el nuevo movimiento IPAUR, que ya hoy cumple 2 años de haberse renovado, de haberse reorganizado administrativa y legalmente, de haber transformado sus estructuras, haber consolidado ese gremio, haber hecho una cohesión y haber hecho también alianzas con gremios y asociaciones de importancia nacional e internacionalmente, lo que nos pone en un sitial importante como una asociación que está marcando pautas con una opinión crítica constructiva sobre muchos temas de interés nacional. Nos debemos sentir orgullosos de ello y gracias a todos sus miembros y a los benefactores amigos de IPAUR que nos permiten poder llegar a todos ustedes transmitiendo conocimiento, docencia y todo lo que hemos estado haciendo por estos años y por los 25 años que nos anteceden. El lunes pasado se cerraron, el lunes 5, las postulaciones para la nueva directiva que regirá los destinos de IPAUR por los próximos 2 años. Y el próximo 20 de julio será la gran y primera asamblea general del IPAUR. Estamos muy complacidos con las postulaciones que se han realizado. Son postulaciones con profesionales de excelencia, de experiencia, y estamos seguros que retomarán los retos y compromisos, todos los programas y proyectos que estamos desarrollando y están en progreso, muchos en ejecución. Es una garantía la nueva directiva que se debe llevar a cabo formalmente el próximo 20 de julio. Agradezco la presencia de todos los miembros en ese gran evento IPAUR, primera asamblea del año 2021. Yo creo que he comentado lo más importante. Yo lo voy a dejar ahora en manos y en las voces de 2 grandes arquitectos, como dice el arquitecto Edwin Bravo y el arquitecto Berto Echeverría, gremialistas, fundadores del IPAUR, que nos van a deleitar y nos van a enriquecer mucho con esas anécdotas, comentarios, experiencias y vivencias que ambos tuvieron en su vida
y en la vida de estos gran arquitectos, Holzer y Narbona. Ellos me acompañarán en algunos momentos. Yo quisiera que se fueran acercando aquí a este podio para hacer la presentación y que ustedes tomen el control del evento. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Se me ha encomendado hacer un tributo a la vida y obra de don Richard Holzer. Don Richard Holzer, como le decíamos, los que tuvimos el privilegio de ser su estudiante. Quiero que sepan que no se trata de una conferencia sobre su obra. No terminaríamos en las próximas horas de hacerlo. Para empezar, quisiera solamente advertir que estoy bateando de emergente. Es una oportunidad que todo novato espera sentado en el dugout cuando llega a las grandes ligas. Pero esto creo que no era lo que yo estaba aspirando a hacer, batear de emergente. Le tocaba al arquitecto Álvaro González Clark. El IPAU lo había escogido porque un Villanueva Meyer debe y puede presentar adecuadamente a otro Villanueva Meyer, que es el premio más importante que se da en la República de Panamá. Para Álvaro, quiero empezar por ahí porque esto lo empezamos a coordinar ambos. Para Álvaro, Richard fue su tutor y maestro, y en vida nunca pudo decírselo. Prefirió delegarme esta presentación porque tenía sentimientos muy difíciles de manejar en público. Aceptado el reto y con mucho honor, me preparé con humildad, pero siempre consciente de que la relación entre Richard y yo fue más profesional que de amistad. Conversé con Álvaro y lo que tenía previsto, y así lo habíamos coordinado, era narrar su experiencia vivida desde muy joven, cuando Richard lo orientó para estudiar arquitectura en los Estados Unidos. Y quiero señalar algunas palabras que el mismo Álvaro en su momento me comentó. Recordar es un mérito, abro comillas, y a la vez un deber, sobre todo si se trata del compromiso de traer a la memoria colectiva vivencias con la intención de rescatar y mantener los hilos conductores de la sociedad. Agrega, Richard Holzer es uno de esos seres humanos que debe ser recordado y rescatado en nuestra memoria gremial para tenerlo presente por siempre, porque fue un modelo y un referente singular. Cierro comillas. Corría el año 1979. Cursaba el segundo año de la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Y es una vivencia personal. En esa época teníamos el privilegio, los estudiantes, de madrugar e ir a matricularnos con el profesor que más tuviéramos presentes matricularnos. Así me matriculé toda la vida contigo, Edwin. Toda la vida. Toda mi carrera de diseño fue contigo. Y otro fue en el 79 con Richard Holzer para la materia Teoría de la Arquitectura. Esta experiencia la quiero compartir con todos porque sé que también hay estudiantes. ¿Cómo se podría pensar recibir clases de teoría de la arquitectura de una persona que tenía tanta experiencia? Esa teoría era la ser pura, era una teoría realmente válida. Ya se imaginaban recorrer todos sus edificios, todos sus proyectos, desde el momento de su conceptualización, pasando por el desarrollo, pasando por la promoción, pasando por la apertura de las puertas, para después terminar discutiendo si esa obra realmente era meritoria, si era una de su época, era lo mejor, si esa obra había envejecido con dignidad, si esa obra tenía todo lo que tenía que tener para llamarse obra. Y eso es lo que dábamos con Richard Holzer en la materia de teoría de la arquitectura. Una experiencia que no puedo borrarme de la mente nunca y que creo que la he aplicado mucho en la vida. Cuando se sentaba, pasaba por el salón de clase con su maletín, su saco impecable, con su corbata, y decía, ponía el maletín en la mesa y decía, cuando diseñé el Hotel Continental, pasó esto, esto y esto.
Y esas eran las clases de teoría de la arquitectura. Espectacular. No solo nos enseñó a pensar, también a diseñar y a actuar. Nos enseñó con su ejemplo a ser arquitectos, a vestir como arquitectos, a proyectarnos como arquitectos. Coincido con Álvaro que Richard fue un arquitecto afortunado. La cantidad y calidad de las oportunidades que se le presentaron en una larga y productiva vida difícilmente se le han presentado o presentarán a un arquitecto actualmente activo. Su gran capacidad de trabajo era indiscutible. Los que trabajaron con él son testigos de esa vocación y esa energía que proyectaba. Vivía por la arquitectura y una vez nos reconoció que sí, sacrificó mucho de su vida personal y familiar por lo que consideraba su pasión. Fue un luchador férreo contra las normativas innecesarias y costosas, contra los excesivos tiempos de aprobaciones de los planos y contra las erráticas políticas urbanas de nuestras ciudades. Mayo 15, 2015, la prensa, Richard Holzer, de los millones en obras que no arrancan. En esta entrevista destaca el intolerable largo tiempo que toma el proceso de aprobación de proyectos de construcción antes de permitir su inicio. Comenta que las revisiones de los detalles técnicos, más que los arquitectónicos, son los que realmente atrasan y argumenta que se deben a tres causas: la inconstitucionalidad del proceso, la falta de reglas claras y completas y el irrespeto a la idoneidad de los profesionales diseñadores. Inconstitucional porque la Constitución deja a los municipios lo relacionado con las construcciones de su jurisdicción. De ser así, no habría necesidad de consultar a decenas de entidades, las que debieran estar concentradas únicamente en confeccionar y publicar sus normas y disposiciones para que el municipio las aplique y exija su cumplimiento. Eso eliminaría la discrecionalidad de la interpretación y la aplicación de las disposiciones. Abro comillas. La revisión minuciosa que nos hacen las autoridades significa simplemente la sustitución del criterio del profesional diseñador por el revisor. Por eso, pero sin que éste asuma responsabilidad alguna. Esto supone el desprecio de la idoneidad y dignidad de los profesionales diseñadores. Cierro comillas. Enero 2021, la Estrella de Panamá, bajo la sombra del arquitecto Richard Holzer, artículo escrito por el arquitecto Tomás Sosa. Allí Tommy manifiesta dejar en manos de otros colegas ahondar en los aspectos singulares de la extensa obra de Richard y reflexiona sobre la vida de un profesional de altísimo nivel que hizo arquitectura con A mayúscula. Enero 26, 2021, la prensa, artículo publicado en la fecha de su deceso. Destacan la extraordinaria calidad de su extensa obra y lamentan su fallecimiento. Citan palabras de su libro Richard Holzer Architect, abro comillas: es posible tener arquitectura de primer mundo en Panamá. Siempre entendí la arquitectura como el arte de construir. No hay arquitectura sin arte, tampoco sin construcción. Cierro comillas. Su obra fueron 65 años, más menos, de ejercicio que todo Panamá conoce. Obras pequeñas, enormes, emblemáticas y muy singulares. Desde su colaboración con Gustavo Chay, luego su asociación con él, pasando por la incorporación a la firma de don Marcelo Narbona, hasta sus últimos días. Si podemos decir algo, es que fue consistente, moderno hasta la médula, detallista, exigente consigo mismo y con sus colaboradores, poco tolerante a los errores, a los descuidos, sincero al hablar, ya sea para elogiar o para criticar. Como comenté al principio, no lo traté como amigo, siempre lo vi de abajo hacia arriba, con respeto y admiración. Pero la personalidad que irradiaba era tal cual lo describo.
y mucho fue confirmado y conversado con colegas que sí lo conocían más de cerca. Como comentó el arquitecto Sosa en su artículo Bajo la sombra del arquitecto Richard Holzer, muchos crecimos aspirando a esa cima, siguiendo su ejemplo, pero nunca con la intención de destronarlo. Ya era el rey y se ganó esa posición. Sobre su obra no se puede, y creo que no se debe analizar o criticar. Sería imposible. Sería imposible meterla en un tubo de ensayo. Solo queda disfrutarla. Que ella sea la que mantenga viva la figura de un gran hombre que adoptó Panamá para su patria y como Edén, donde levantar a su familia. No creo necesario mostrar su obra. No terminaríamos nunca y todos los conocemos, pero me interesa mostrar algunas obras que estoy seguro de que pocos conocen y que por alguna razón Richard valoraba mucho. Estos cuadros y maquetas han estado en sus oficinas siempre. Muchos proyectos no construidos y otros sí se reconocen como construidos. Lo vi por primera vez en las oficinas frente al edificio Comosa y las acomodó en sus nuevas oficinas en el Credit Corp Bank. Me llamaba la atención su interés por las acuarelas, la tinta china aguada, las témperas de Carlos Ortiz y algunas plumillas. Nada de renders computacionales. Las perspectivas fugadas que sin duda alguna salieron de un primer trazo a mano alzada de él. Teniendo tanta obra más reciente, ¿por qué insistía en mantener estas? ¿Algún cariño o sentimiento especial tendría por ellas? Y por ello fui a retratarlas a su oficina. Su escritorio estaba esperándolo, como todos los días. Se sentía su presencia. Ya para concluir, me interesa mostrar un proyecto de Richard que el arquitecto Álvaro González Clar siempre valoró muy en alto. Yo no conocía esa obra y gracias a que Leticia conservaba unas fotos, las podemos compartir. Fue la primera casa que diseñó para su familia y cuenta la leyenda que fue un regalo de Richard que le hizo a su amada esposa Leticia. Estamos hablando de los años 60. Tendría poco más de 30 años. Se ubicaba en el Golf y hoy ya no existe. Comenta Álvaro que sí la visitó, que, abro comillas, entrar a ese lugar tan especial era, a mi juicio y memoria, entrar en una casa que emanaba cariño, tranquilidad y sobre todo amor. Estaba diseñada con el lenguaje arquitectónico delicioso que no puedo comparar con ninguna obra, casa que he conocido durante el resto de mi vida. Siempre he insistido que el verdadero propósito de la profesión, dice Álvaro, es producir bienestar a través de las emociones creadas en espacios para el uso y placer de los humanos. Ricardo construyó en esa casa la poesía de espacios más bella, especial, que no he conocido y que he envidiado desde cuando pude compartir directamente las emociones que sentía durante las visitas de trabajo que tenía con Ricardo al principio de mi vida profesional. Esta única experiencia valió la oportunidad que me brindó la vida al haber conocido profesionalmente a mi maestro y tutor. Richard Holzer pudo haberse consagrado como el mejor de todos los arquitectos panameños, dice Álvaro, si solo con esa obra, que curiosamente ni siquiera él mismo le dio el debido reconocimiento. Así lo demostró el hecho de que en el libro de su propia autoría sobre la historia de las mejores obras, solo aparece una mala foto de la casa de Leticia. Hemos hablado de un influyente arquitecto panameño, que lo único que no hizo fue nacer en Panamá. Sus raíces penetraron profundamente en las entrañas de este istmo, que lo vio crecer como hombre y como arquitecto. Dejó un legado muy grande, hizo escuela y fue un gran referente. Siempre estaba accesible y proyectaba una imagen de seriedad y rectitud.
pero cuando estaba de buen humor, era muy divertido. Yo tenía su celular, pero nunca lo llamaba. Prefería comunicarme con su secretaria. No puedo decir que éramos amigos, pero sí compartimos muchos instantes que para mí fueron inolvidables y muy nutritivos. Gracias, Tony Richard. Bueno, turno al bate. De esta pareja inolvidable, me toca a mí hablar de Marcelo Narbona. Marcelo Narbona, que de muchas actividades se sorprenderían que una de las que más amaba era el ser coleccionista de arte, del arte latinoamericano. Fue fotógrafo. Nació en Perú, vino con su padre y su hermano a Panamá. Nació en Perú en 1930 y vino a Panamá, en donde plantó sus bases ya del resto de su vida. Marcelo estaba dotado de una de las personalidades más atractivas que yo recuerdo. Un hombre pausado, justo, completamente moral, una persona que no levantaba jamás la voz. Era una persona que a todos encantaba. Su capacidad de transmitir ideas la hacía haciendo pensar a las personas que él le transmitía la idea, que las ideas venían de esa persona. En realidad eran ideas de él. Pero lo hacía con una humildad tal que las personas se sentían honradas de participar con esas memorias y al mismo tiempo ampliar sobre ellas. Marcelo, desde el punto de vista del fotógrafo, hizo carrera en Panamá, se relacionó muy bien con la sociedad panameña, su penetración social era alta y en poco tiempo se convirtió en una persona en que la entrada como fotógrafo y el medio social donde entró le permitió comenzar a hacer los proyectos de arquitectura que después lo harían bastante famoso. Pero dentro de esa figura del fotógrafo aparece entonces el coleccionista de arte. Esta foto de portada se ve a Marcelo con algunas de las imágenes de su vasta competencia en cuanto a la colección y el criterio para seleccionar las obras. Coleccionó arte contemporáneo latinoamericano, principalmente de finales del siglo XX, del periodo 1975 al año 2000. Su colección reúne obras de artistas latinoamericanos contemporáneos, maestros consagrados, tales como Armando Morales, Guillermo Cuica, José Beida, Francisco Toledano, Julio Larra y Brooks Alfaro, quien ya se ha inscrito su nombre en la actual labor de los arquitectos latinoamericanos conocidos y panameños. Se inició más bien como una pasión que como una realidad. Al terminar el máster de la Universidad de Pensilvania, fue a presentar un informe final a Washington, D.C. y visitó la National Gallery of Art. Quedó maravillado por la colección de la galería y dentro de sus posibilidades como estudiante, pasando apenas en ese momento a presentar su tesis, compró 3 reproducciones artísticas de calidad del museo. Una de ellas, la obra de Browning, Fragonard y Renoir. Y como si fueran originales, así se las llevó a casa y así las conservó en su casa toda la vida. Ese fue su primer gran paso. En los años de estudiante de arquitectura conoció al consagrado pintor Guillermo Trujillo, quien vivía en un apartamento frente al suyo, y desde entonces ya admiraba su obra.
Pasados los años, para 1964, habiendo regresado y ya trabajando en el repago de la beca que se acostumbra en Panamá a hacer a los que son ganadores de becas para estudiar. Y habiendo regresado, ahorró para comprarse un dibujo de Guillermo Trujillo y lo llamó así para hacer una cita para comprarle un dibujo a Guillermo. Marcelo, le dice Guillermo, en el Museo del Panarte, mañana, se inaugura una colección de arte contemporáneo en Panamá. Hay un joven artista argentino llamado Juan Carlos Marcos, con una excelente obra. Cómprale una. Yo siempre estaré en Panamá y siempre seré tu vecino. Luego podrás comprarme una a mí. Al día siguiente visitó la exposición Panarte y compró un óleo abstracto de puntillismo admirable, titulado Relaciones Imaginarias, en 1963, de Juan Carlos Marcos. Una anécdota importante dentro de este quehacer de viajar a la Florida, a Sotheby's, a los diferentes países donde se hacen las subastas de arte y prácticamente hay un tourné anual de visitas para ver las obras que se están haciendo en el mundo de arte. El arte de la pintura está vivo, igual que el de la escultura, y siempre está apareciendo obra nueva. Marcelo había hecho su propósito de seleccionar artistas jóvenes, artistas que no necesariamente estuvieran en las colecciones ya establecidas, porque él quería patrocinar la mayor cantidad de los jóvenes y de esa manera promover el arte para que pudieran sostenerse también haciendo más de ellos. Así que dentro de eso tenía en ese momento una cantidad considerable. Pero lo más importante de esta anécdota es que cuando los norteamericanos invadieron Panamá en diciembre de 1989 para rescatar al país de las manos de Noriega, él tenía en exhibición 64 obras en una sucursal del Banco General. En los saqueos se las robaron todas. Toda su colección en que había invertido su vida fue robada. Cuando vio que los norteamericanos cambiaban las armas de los panameños por dólares, inició una campaña propia para cambiar sus obras y convertirlas en dinero y poder volver a hacer una colección. Pudo recuperar 46 de las 64 obras. Una irrecuperable fue Village de la serie Mesa Ritual en 1986 de Fernando Cislo. Contaba Marcelo que lo más impactante de este peregrinaje de recuperación de obras se dio cuando, siguiendo unas pistas de los robos en la época de la invasión, fue un área pobre de la ciudad poblada de Casas Brujas. Y improvisando, iba acompañado por un funcionario público del municipio de ese sector. Detrás de él venía un vehículo del ejército de los Estados Unidos, un Hummer, y era un jeep muy ancho. Iban 2 soldados norteamericanos y 2 policías panameños. Este era el sistema para poder legalmente entrar en una casa y ver si tenían obras. Él iba adelante y el jeep lo seguía. Llegó a una quebrada con un puente de madera, muy estrecho y maltrecho. Disminuyó la velocidad y lo pasó con dificultad. A su lado izquierdo, en una calle que llegaba hasta donde él estaba, antes de cruzar el puente, se había detenido un auto chico, color rojo. Y una vez pasó el puente, se detuvo y miró por el retrovisor para ver si el jeep militar, siguiendo al ancho vehículo militar, podría haber pasado. El chofer del jeep se detuvo también frente al puente para evaluar la pasada. En ese instante escuchó 2 disparos que salían del auto rojo y vio a 2 soldados norteamericanos saltar como expulsados de los asientos del carro de guerra, igual que a los 2 panameños. Se inició una batalla campal, capturaron a 2 de los ocupantes del carro rojo y otro escapó. Observó la vestimenta de uno de ellos y tenía una camiseta de rayas verdes y azules. Regresó a su casa y justo en ese momento pasaban por televisión el suceso
Tenía en pantalla a los dos individuos atrapados y el de la camiseta de rayas le preguntan, ¿cuál es tu profesión u oficio? Y él contesta, ladrón y asesino. Esa fue la última vez que fue a recuperar una obra suya. En otra ocasión, ya siendo vecino mío en Paitilla, compartíamos a una calle de distancia, hubo un vendaval muy fuerte y muchas de sus obras salieron volando de la calle baja, llamada calle A en Paitilla, donde estaba la embajada del Japón. Salieron de planta baja, volaron por encima de la calle Winston Churchill y cayeron en el edificio del Hotel Holiday Inn. Justo después pude ver a Narbona caminando la calle y tratando de recuperar las obras que habían salido volando. Esa pasión de el riesgo, por lo que él conocía como su pasión, su gran atractivo aparte de la arquitectura, le merecían para mí una marca de gran admiración. ¿Cómo era Marcelo como urbanista? La experiencia profesional como urbanista abarca temas de planeamiento urbano, uso de suelo, zonificaciones, normas de desarrollo, planos de obras viales por valorización y diseño de urbanizaciones. Es el autor de las primeras normas urbanas y diseñador de importantes vías, intersecciones, urbanizaciones que demuestran una visión avanzada de los requerimientos de la ciudad que empezaba a expandirse. En el tema de urbanismo, en realidad, el tema de Marcelo era el poner orden. Tenemos que reconocer que la ciudad de Panamá, que pasó por, en algún libro leí, 5 nacimientos. El primero, el de la colonia, que terminó siendo la quema de Panamá Viejo. Luego, el confinamiento del casco viejo, en el cual las autoridades españolas lo dotaron de murallas y puertas de entrada. Ese era el casco viejo. Tenía una configuración de defensa natural, una península casi en forma de diamante, proyecta como una larga lengua de piedra en el mar y por lo tanto ofrecía con el bajo calado del mar una defensa formidable. De allí, la ciudad de Panamá tiene un resurgimiento a través de los arrabales, se expande hacia afuera. Es lo que ocurre después de la avenida A, que tiene una dirección hacia lo que era la zona del canal, que en ese momento no existía, pero ese era hacia el oeste, y luego otro ramal que seguía la calle, la avenida central, un poco desconfigurada, pero que en esencia sigue siendo la vértebra principal, el espinazo principal del desarrollo del resto de los desarrollos urbanos, de una condición de consolidación y defensa. Se expande a través de la informalidad del arrabal y avanza hacia una concentración ya organizada, que es el área de Caledonia y Bellavista. Organizada digo porque se establecen las primeras reglas acerca del ancho de las calles, las manzanas en retícula, que es un plan prácticamente heredado de los españoles, y que todavía sigue conservando una infraestructura urbana vial excelente. Así ha corrido el mejor destino el tema de las casas de Bellavista. Pero, sin embargo, eso ya muestra una versión de expansión organizada y estética, con una exposición internacional que se realizó allí y que le dio mucha fama en los años 30. Después hay una expansión adicional que ocurre a través del camino de los rieles del ferrocarril, que se dan organizados también para cruzar el istmo a través de la vía férrea y dotar de circulación en el ámbito a la famosa búsqueda del oro de California. Eso genera también una economía muy especial, pero también tiene una característica interesante porque ya vamos marcando la idea de 3 ciudades consecutivas. Primero, una densidad muy baja.
50 personas por hectárea. Prácticamente toda la zona del canal tenía 50 personas por hectárea, no 1.500, no 2.000, 50 personas por hectárea. Grandes jardines. Las casas eran prototípicas de la ocupación del ejército norteamericano en prácticamente todos lados, de las Filipinas, California, Hawái, Pearl Harbor. Eran prototipos de casas militares. Yo todavía conservo un juego de copias de las plantas de las casas de la zona del canal. Avanzando en el crecimiento y a lo largo de la vía España siempre, aparece entonces ya la ciudad que se expande hacia los arrabales. Nuevamente otra conformación urbana y una expansión ya muy acelerada de lo que es la disipación de la densidad. Parece una carrera que no parece terminar nunca, buscando el vallano en una expansión baja, densa, de baja densidad y con grandes bolsones no desarrollados. Lo digo así porque Marcelo, cuando yo llegué a trabajar con él, me asignó el trabajo de ayudarlo en el tema de las obras por valorización. La valorización significaba obras que se hacían a través de un apoyo entre préstamos internacionales y el aporte de la misma comunidad. Al hacerse esto, el panorama que Marcelo nos decía era de que era muy difícil darle a una ciudad una estructura cuando nunca la tuvo, cuando por diferentes casos y desarrollos históricos la ciudad no tenía realmente un carácter definido, no tenía una morfología que pudiera recordarse como de un solo sentido, de una sola dirección, de un solo concepto. Así que cuando ya estaba en el tema del desarrollo de la expansión, fue en donde, practicando su profesión a través de los apoyos del Ministerio de Obras Públicas, le asignaron el plan de desarrollar en la infraestructura que hiciera cohesiva estas diferentes morfologías. Eso podría decirse que es lo que nos deja como Marcelo como su mejor trabajo. 26 obras de interconexión vial, ampliaciones, nuevas vías y finalmente la estructura que liga los ejes principales de la Tumba Muerto, la Transísmica, la vía España y finalmente hasta abajo la calle 50 y la vía costera. Es una ciudad lineal y lo más difícil para Marcelo, nos explicaba en su trabajo, era encontrar esas conexiones en una forma coherente y en una forma que permitiera la circulación en dos sentidos. En esta imagen general, en la cual se puede mostrar la extensión del trazado de las conexiones. Si ustedes miran con cuidado esta lámina, este es el centro de densidad de la ciudad de Panamá. Y podríamos ver los diferentes proyectos que por código les vamos a comenzar a mostrar. Las primeras obras son esta, por ejemplo, que es la conexión de Marbella y la urbanización de los hermanos Ruiz. Ahí estaba ubicado un autocine que algunos consideraban que era un teatro abierto en su momento y que ocupaba pues los manglares bajos de la avenida Balboa. Hasta ese sitio la avenida Balboa era realmente construida sobre manglar. El punto 2 que se ve allí en la imagen como amarillo es el centro industrial de San Cristóbal o la Coca-Cola. Un área industrial que queda a lo largo de lo que nosotros conocemos como la Tumba Muerta y que se extiende, como pueden ver en la mancha roja, prácticamente hasta llegar a la conexión con la Transísmica que sigue la línea de las rayas amarillas y que nos da la parte norte de la ciudad, norte-oeste de la ciudad. La Villa de las Fuentes, que ocurre al final de la
de la Transísmica, aquí en la zona en que está el punto arriba. El último punto allá arriba es donde está la Vía de las Fuentes. Ahí Marcelo también generó obras muy bonitas, dúplex, casas de baja altura, en una coherente urbanización en colina. Luego viene Hato Pintado, que es una urbanización hecha en terrenos de la familia Arias Espinosa, y en el cual se desarrollan obras de mucha importancia, pero que le da apertura a la construcción de vías como la 11 de octubre y las conexiones con la Santa Elena y otras calles que comienzan a atravesar a la ciudad ahora en el sentido contrario de las vías largas. Después viene la obra de Aquilino de la Guardia, que une la calle 50 y Avenida Balboa y conecta la calle 47, la calle 48, la calle 49 y Marbella. Esta obra, todos la conocemos, es una obra de alto perfil. Hay edificios altos muy significativos y que da inicio a la percepción de un sector que se llama sector de centro financiero. El hospital, la calle del Hospital Paitilla une la calle 50 y la avenida Balboa y la Rotonda. La avenida 11 de octubre, que ya había comenzado a mencionar, es una vía que une la vía España, la vía Fernández de Córdoba y la avenida La Pulida. Es de suma importancia esta vía, al ser quizás uno de los ejes más largos y más conectores de las vías principales. Esa vía es, si ven el resto de las manchas alrededor de esa vía, no hay prácticamente otra vía que haga esa conexión entre las fugas horizontales que se expanden hacia el resto de la ciudad. Y por lo tanto, es un sitio en donde podría casi que decirse que se da la masa de gravedad de lo que es la propia ciudad de La Panamá. Se hizo por valorización. Se hizo por valorización. Estas obras de valorización incluyen después la calle 86 Oeste, es une a la vía España con la vía Fernández de Córdoba, y finalmente la avenida Ricardo J. Alfaro o Tumba Muerto, conocido por nosotros por el viejo camino que por ahí se iba a los potreros de la parte norte de la ciudad, norte-oeste de la ciudad. Estos planes de valorización llevan otra historia y que son de suma importancia en la economía de una ciudad. Conoció en la obra de la Coca-Cola a un ingeniero argentino llamado JJ Vallarino, que era encargado administrativo de la Coca-Cola. Él le mencionó que en Sudamérica muchas obras se hacían por valorización, que era un concepto del cual, según una obra se hiciera, ella podría estar influyendo otras cosas alrededor de su recorrido. Eso puede ser a tiro de piedra, una distancia caminable a lo largo de la vía hacia los perímetros. Eso significaba que entre más cerca usted estuviera de una vía de estas, digamos el eje de la vía, usted tendría una valoración de 10 de grado de influencia. Después, 10 metros más adentro, vendría otra franja de influencia de 9. Y así, alejándose de la vía, 8, 7, 5, 1, 0. Esas bandas de 10 metros se le aplicaba un corrector que significaba que si la obra, por decir un número, valía $100 millones y 50 millones de dólares fueran de un lado y 50 millones de dólares de la otra, entonces los más cercanos pagarían un porcentaje más elevado de valorización por el pago de los costos de esta vía. Esta figura tan inteligente, pero al mismo tiempo tan riesgosa de llevar a cabo si no hay una disciplina fiscal, una clara administración de los recursos, porque mezcla fondos privados con fondos de préstamos internacionales. Pero sin embargo, observen, nuevamente llamo la atención sobre la gran cantidad de trazados que se dan con ese tipo de conexiones.
el uso de la valorización como instrumento de financiamiento cayó después en bastante despego por los diferentes cambios administrativos. Es que cuando se maneja esa cantidad de dinero, de mixto, usted tiene que tener una disciplina fiscal, pero al mismo tiempo una administración muy eficiente. No cabe la burocracia. Tiene que ser efectiva, tiene que ser responsable y tiene al mismo tiempo que ganarse la confianza de la gente. Cuando toda esa cantidad de calles comenzaron a cobrar valorización, la gente comenzó a entender que se podía hacer una ciudad. Había suficientes recursos para poder hacer en combinación de gobierno y población en favor de los intereses que se daban por, desde luego, el tener un terreno que tuviera una categoría de 2 bandas de 10 metros altamente valorada, era un terreno mucho más valioso. Es ahí donde el fenómeno de que la especulación es mala. No, la especulación no es mala. Lo que pasa es que tiene que ser organizada y no debe ser conducida sino por el bien público. Es por eso que el tema de la implantación del sistema de valorización que JJ Vallarino y Marcelo Narbona organizaron, me toma a mí, como un estudiante de arquitectura nuevo, trabajar para poder generar estos planos, generar estos índices de aumentos de valores y que la gente se sienta convencido de que es bueno. Trabajando en el edificio de IBM con Marcelo, comencé a entender que no todo se puede esperar de los gobiernos. La gente se tiene que involucrar y la gente tiene que sentir que la calidad de la obra que está valorizando sus terrenos se la han ganado. Eso lo recuerdo por una incidencia muy interesante. Estando pues en la mesa de dibujo haciendo las bandas de influencia que Marcelo me presentaba que le dibujara, apareció un grupo de unos 12 personas que venían de Ato Pintado. Estas personas de vestir humilde se acercaron y preguntaron por el arquitecto Narbona. Y sucesivamente le dijeron al arquitecto, ¿dónde tenemos que pagar para que se haga un puentecito que nos permita a nosotros cruzar Fernando de Córdoba y Garato Pintado en un riachuelo que había? Yo me quedé sorprendido que la gente llevara plata a una oficina privada, pero la gente había confiado, había visto el efecto de todas estas obras pequeñas, obras a veces rotondas, pequeños puentecitos, saltos de quebrada, obras grandes como la Tumba Muerta, y confiaba en eso. Yo creo que la fe se transmitió de un pensamiento y de una filosofía altamente efectiva, altamente rendidora, y se realizaron en muy poco tiempo. Pero si solamente imaginamos el impacto de la Vía Israel, la calle de Tumba Muerta, vemos la Santa Elena, la Ernesto T. Lefebvre, uno se da cuenta que la ciudad de otra manera no podría haber sido concebida. Nadie va a esperar que lleguen las grandes obras contratadas como el Puente de las Américas, como el Puente Centenario, y comiencen a ponerse sobre la ciudad con licitaciones y con planeamientos que no necesariamente responden a las necesidades reales. Es ahí donde el valor y el mérito de Marcelo de entender la dinámica de la ciudad, de entender los mecanismos que la hacen funcionar, de entender la movilidad en diferentes rumbos de velocidad. Por ejemplo, el metro es un sistema móvil de eficiencia, pero que ningún panameño debería de tener hoy. Usted no le quita al panameño el metro ya más nunca. Es una de las obras que producen arriba de 300.000 viajes diarios a la gente que de otra manera no podría moverse en automóviles particulares. Es una economía para las casas. Es la manera de llegar a almorzar a tu casa con tus hijos. Es la manera de ganar tiempo de calidad de vida. Y eso se puede hacer en comunidad, se puede hacer en combinación con los gobiernos, si la disciplina de los gobiernos y la fe de la gente permite hacerlo. Marcelo lo entendía. Y es ahí en donde mi admiración por él es muy grande, porque no solamente era lo humano que él presentaba en su trato con la gente,
era, además de eso, la buena fe, la confianza de que se puede hacer siempre y cuando tengamos buenos gobiernos y siempre y cuando la gente crea en ello. Ustedes se preguntarían hoy, ¿tenemos la posibilidad de hacerlo de vuelta? Cuando el plan de valorización se dio, pasó a ser operado directamente por el MOB y en algún momento que era un pensamiento, yo diría que de obra pública, se comenzó a usar para todo. Se usó para hacer acueductos, se comenzó a usar en una forma no visible, en infraestructura principalmente. Pero en verdad, finalmente el sistema de valorización perdió la guía, perdió el foco, perdió el concepto del urbanista y permitió de alguna manera que desapareciera una gran fuente de creatividad y una gran fuente de hacer ciudad. Las ciudades como esta, en que se habla de hasta 5 fundaciones diferentes, 5 características completamente diferentes de organización espacial, de velocidad de tránsito, el momento correcto en el cual se toma la decisión de hacer una rotonda, cuándo no se debe hacer la obra y cuándo es el mejor momento de hacerlo. Eso lo puede entender un urbanista. Eso es donde nosotros, los arquitectos, tenemos que darle un gran mérito. Para mí, Marcelo Narbona, en estas obras que se muestran en el mapa, se ha ganado el puesto de, en mi opinión, el mejor urbanista panameño. Y asimismo, el resto de las obras que ustedes están viendo da como resultado a este hombre que en su imagen puede mostrarse su bondad, su sabiduría, pero principalmente su honestidad. Marcelo Narbona para siempre será mi padre arquitecto. Muchas gracias.